Tras el estreno de Terminator Salvation, hubo intenciones de continuar con estas películas con una nueva trilogía cuya primera entrega sería precisamente esta película. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, y varias discrepancias, la idea no prosperó, y pronto fue descartada. Las películas de Terminator quedaron en un limbo. Y aunque había montones de productoras luchando por sus derechos para seguir exprimiendo la franquicia, finalmente, estos pasan a Paramount, la cual se compromete a realizar una quinta entrega, que se anunció como Terminator 5 a secas. Se anuncia a Justin Lin, quien dirigió algunas películas de Rápidos y Furiosos, pero este se retira para regresar a esa franquicia, por lo que el proyecto se retrasó. Finalmente anuncian a otro director para dirigirla, más el regreso de Arnold Schwarzenegger en el reparto, y la película logra filmarse. Cuando se confirma la filmación de la cinta, se anuncia nuevamente como Terminator a secas, pero fue renombrada como Terminator Genesis, y se estrena finalmente en el año 2015, bajo la esperanza de que se convirtiera también, tal como sucedió con Terminator Salvation, en una nueva trilogía. Hola a todos, soy el Gorila Criticón. Tras reiniciar este especial tan abandonado, tocó ahora hablar de Terminator Genesis, quinta entrega de la franquicia, aunque no necesariamente una continuación de Terminator Salvation, ya que esta película pretendía ser otra cosa que ya intentaremos explicar luego. Dirigida por Alan Taylor, reconocido por dirigir una de las secuelas de las películas de Thor de Marvel. Esta película es bastante particular en muchos aspectos. Sobre todo en cuanto a intenciones, metas y hasta la forma en que se vendió es interesante, aunque no muy alentadora. En esta crítica intentaremos hablar de todo eso, y tratar de entender qué cosas tiene esta película que la convierte en una cinta, digamos, especialita. Continuando por demás con el especial crítico de Terminator. Empecemos con un resumen de la trama. Es el año 2029, y John Connor, líder de la resistencia humana, encabeza la batalla final que llevará a la derrota de Skynet. La resistencia consigue una victoria, donde consiguen presuntamente, destruir el núcleo principal de la supercomputadora. Pero no todo es una victoria, Skynet ha fabricado una máquina del tiempo, con el fin de luchar la guerra mediante ese artefacto, mandando un exterminador al pasado para matar a la madre de John Connor, el exterminador de 1984, y evitar con esto la victoria humana. Para salvarla, John, conociendo estos datos desde hace muchos años, envía a Kyle Reese para protegerla. Cuando Kyle llega al pasado se da cuenta que las cosas no resultan como él y su líder esperaban. Una de las críticas más feroces que suelen hacerse a Terminator 3, es que se la acusa de ser una película que no toma riesgos y repite fórmulas. Lo cual es una verdad a medias, porque si bien es verdad que vuelve a repetirse el argumento de Terminator 2, lo hace con la condición de establecer un rumbo. Terminator 3 es una película que se hizo para dar inicio a la rebelión de las máquinas, subtítulo que no tiene sin más. A partir de ahí, las siguientes películas tenían la responsabilidad de contar la guerra contra las máquinas. Terminator Salvation lo intenta, pero de forma desaprovechada y descafeinada. Los productores de la saga de seguro se dieron cuenta de esto, y simplemente echan todo para atrás, y al hacer otra película de Terminator, vuelven a apostar por la misma fórmula de Terminator 2, ya saben cuál es. Skynet envía al pasado un exterminador para matar a John, o a su familia, o a sus amigos, capitanes, etc., y la resistencia envía un protector para evitarlo. Lo mismo que hemos visto ya en 3 películas, la distinción acá es que esta película es esencialmente un disparate, que se vende bajo el sofisma de ser la auténtica, entre comillas, continuación de Terminator 2. En teoría. Porque eso es otra cosa, Terminator Genesis no puede considerarse siquiera como una secuela, en realidad no sé qué es esta película, me dan unas crisis existenciales gigantescas de solo pensar en ella. ¿Qué es Terminator Genesis? En principio, pareciera que la intención de los productores de la película, era convertir a Terminator Genesis como en un nuevo inicio, es decir, lo que muchos definen con el término anglosajón de reboot, que en español significa reinicio. Es decir, algo así como hacer una nueva saga desde el principio, principalmente basado en las 2 primeras películas. Algunos productores de la película, la llamaban un producto independiente. Por lo que obviamente, esta película no toma en consideración ni Terminator 3, ni Salvation.
Esa es una de las hipótesis, pero parece ser, y eso es lo que más se percibe en los trailers, parece que pretendían vender a esta película como la tercera entrega de Terminator, obviando a la tercera que conocemos, y eso es porque parece que la idea del reboot no terminó de calar. Por lo que ya de por sí, tenemos un problema de enfoque. La película tiene una crisis de identidad, y se nota más cuando revisamos el cómo la vendieron. La mercadotecnia de esta película fue agresiva, pero recalco, agresiva. Lo que no quiere decir buena. ¿Qué quiero decir con esto? Que la película fue vendida con una gran intensidad, y como era una película sin identidad clara, los productores no hallaban cómo atraer a la audiencia. La mercadotecnia de la película se sentía hasta desesperada, sabían que a la audiencia no le interesaba ver esta película y más aún con el desencanto que muchos sentían a raíz de las críticas que tuvieron las dos últimas películas. Sacaron muchos trailers y a la gente le daba igual, algunos la verían más por curiosidad que por atracción genuina. En muchos trailers hasta revelaban spoilers clarísimos, muchos espectadores prácticamente ya habían visto la película solo viendo los trailers. Hasta que llegó el golpe final del desespero. Llamaron a James Cameron, el creador de este universo, para que diese unos comentarios de la película en forma de tráiler. No sabemos si esto fue producto de una opinión genuina o a Cameron le pagaron, pero lo cierto es que Cameron da una opinión positiva de la película, y la declara como la tercera. Es decir, según James Cameron, la verdadera tercera película. The new film, which in my mind I think of as the third film, we see Arnold take the character even farther. Everybody responds to Sarah Connor. Y voilà, como lo comenté con un fan del canal. Terminator es la única película de la historia a la que se la han hecho varias versiones de una secuela. La Liga de la Justicia no cuenta. Es una locura todo esto que hicieron. Pero creo que nos estamos desviando demasiado del resultado de la película como tal. Terminator Genesis argumentativamente, podría definirse simplemente, como una película de fanservice. No solamente porque ofrece la misma premisa que ya han hecho antes, sino que su desarrollo de guión básicamente gira en torno a la fabricación de fanservice. Mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Pero a mí me parece que Terminator 2 de alguna manera arruinó la saga. No por ser una mala película, ojo, es una obra maestra, pero a futuro su premisa, su fórmula, la forma en que se desarrolla, arruinó la saga. Y los fans la terminaron convirtiendo en solo una película de acción con frases icónicas y Terminators bonachones, y todo esto infantilizó a la saga, le quitó todo su espíritu siniestro y cada vez que la gente habla de ella, habla de su parte infantilizada, y no de su poder cinematográfico. Por eso personalmente siempre preferiré la primera entrega. Y estos elementos en que se convirtió Terminator, se trasladan a la visión de los productores de las siguientes películas. A lo que quiero llegar con esto, es que esta película existe únicamente para ser un fanservice porque es la visión que tienen la mayoría de los fans hacia Terminator. Y Terminator Genesis, por más que nos duela, es una película hecha no solo por cineastas, sino también por fans, y muchas veces los fans no entienden las obras cinematográficas y no saben qué quieren de ellas. Terminator ya no es una oscura película de ciencia ficción inspirada en la Guerra Fría con toques de terror y reflexiones humanas. Terminator es hasta la vista baby, y los fans gritando emocionados lo dijo, y todos apendejeados. Es por eso que la película parece existir solo para dar referencias, a un nivel incluso que recrean casi a la perfección escenas de la primera película con apenas cambios y distinciones. Pero, debo admitir, que son referencias muy bien presentadas y bien dirigidas. Aunque son fanservice, se nota que hay un esfuerzo en que queden bien, y eso le da puntos positivos a la película, recreando momentos casi calcados a las originales. La recreación de escenas de las películas anteriores no son las únicas referencias, hay referencias a los diálogos de Kyle Reese en la primera película en forma de adaptar sus palabras en las escenas del futuro, en especial los primeros minutos que de lejos me parecen las mejores escenas de la película, más que nada porque este extrañamente es el punto de partida de esta película, por lo que da una ligera sensación de que el resto de la película es una continuación de la guerra en el futuro. No tenían alternativa. Destruimos su sistema de defensa. Ya habíamos ganado. Matar a Connor o no hacía ninguna diferencia. Skynet debía evitar a como diera lugar su existencia. Fue cuando capturaron el laboratorio y encontraron la... ¿cómo se llama? ¿La desplazadora de tiempo? Así es. Ya habían mandado al exterminador.
Connor me envió a detenerlo y destruyó todo el lugar. Saben cuidar los detalles de las referencias muy bien, con apenas pelones, y eso tiene mérito, hay que decirlo. La película en general está bien filmada, las escenas de acción están bien logradas y resultan divertidas. La película es un disparate existencial, hacen con los personajes lo que les da la gana, y aún así, el guión no suele tener problemas graves en la trama, tiene cierta coherencia, considerando que esta película no está intentando en apariencia ser una continuación de las otras, por lo que no se preocupa demasiado en tener coherencia con las otras películas. Por lo menos se agradece que tenga coherencia en su propio universo, es decir, en la película individualmente. La película tiene un montón de cosas que la podrían convertir en un desastre descomunal e irreparable, un guión disparatado, no respeta el espíritu de la saga, no corresponde con su tono, parece una película de Marvel, y está llena de fanservice. Pero extrañamente, la primera vez que vi esta película hace años, me gustó. ¿Qué? ¿Qué? Sí, me gustó esta película, no porque sea buena, sino porque es una película extraña que no me tomo demasiado en serio. Más que una película de Terminator parece una parodia de Terminator. Y debo admitirlo, me parece una película divertida. Incluso me gusta más que Terminator Salvation, pese a que esa película tiene un guión más sólido, en comparación con Genesis, es una película aburrida. Genesis no es la película de Terminator que quisiera, pero por lo menos entretiene, sería mejor que no existiera, pero existe así que me tocó simplemente apagar el cerebro y por lo menos pasar el rato. Y debo admitir que las escenas de las referencias me parecen atractivas y seductoras. Entiendo ahora por qué le gustó a James Cameron, él es sensible a las referencias y recordar escenas casi exactas de sus propias películas sin duda lo cegaron en su opinión de esta. Algo así como lo que hizo Spielberg con El Resplandor en Ready Player One, o lo que hizo Ha Vuelto, con El Hundimiento. Claramente son fanservice pero acordes con el tono de la película. Y como ya dije anteriormente, los primeros minutos que se ambientan en el futuro, son las mejores escenas de la película, que me hacen pensar que sí se puede hacer una película ambientada exclusivamente en el futuro, porque a pesar de que estas escenas son cortas, demuestran potencial, están muy bien puestas en pantalla, y resultan espectaculares. Aunque siguen sin mostrar la atmósfera siniestra que transmiten las primeras 3 películas. Terminator Genesis es una película rara por eso, porque el guión se toma en serio a sí mismo, pero la historia, la premisa parece una parodia, una película únicamente hecha para puro entretener a la audiencia. Eso explica el humor tonto que posee la película como los comentarios irónicos de Sarah Connor, el carácter bonachón de Kyle Reese, el John Connor malvado y el T-800 anciano que hace chistes. Viejo. Pero no obsoleto. Aún no. Esa es la clase de tonterías que la mayoría de la audiencia recuerda de Terminator, así que no es extraño que tenga estas cosas. Es una colección de ridiculeces, pero son ridiculeces hechas a propósito simplemente para ser divertidos. En cierta forma esta película es una comedia de acción. Por lo que definitivamente no hay que tomársela en serio. Y por eso me pareció disfrutable. El desarrollo de personajes es simple, pero coherente. Siendo uno de los más destacados Sarah Connor, interpretada por Emilia Clarke, interpretación que ha sido muy criticada, pero a mí me parece que lo hace bastante bien, considerando que interpreta a un personaje muy difícil de reemplazar. La Sarah de Linda Hamilton no es cualquier personaje, es uno de los personajes femeninos más icónicos de la historia del cine. Pero Emilia hace una versión de Sarah bastante digna, creo que ella ha sido el mejor casting de todos en esta película. Tiene el carácter de lo más rudo de Sarah Connor, y también de sus lados más frágiles, y lo logra de forma bastante bien conseguida, y el personaje resulta magnético. Según su desarrollo en la historia, Sarah es preparada por un T-800 enviado a protegerla desde niña, por lo que termina desarrollando con el exterminador una suerte de relación paternal, y la verdad por más absurdo que suene, funciona dentro de la historia. Tienen una química rara en la que el exterminador no entiende sus emociones, pero ella igual se encariña con él y lo trata de abuelo. Es un desarrollo genuino y conmovedor, además de divertido, la relación entre los dos es muy graciosa, y tienen buenos momentos. El que desentona es Kyle Reese, primero porque el actor no encaja con el papel, es demasiado robusto para él. Y segundo, su carácter es demasiado bonachón. En la primera película Kyle Reese es un personaje roto, perturbado por su experiencia en la guerra, no una mala persona, pero acostumbrado a actuar por supervivencia.
En esta película es un buen tipo que parece que fue criado por la aristocracia, hasta el T-800 lo dice. Kyle Reese es un gran hombre. Pero tiene su trasfondo, desarrollan muy bien la amistad entre él y John Connor, lo que le da un toque conmovedor. El regreso de Arnold como el T-800 es, sin importar cómo está escrito en los guiones, lo mejor de estas películas, solo detrás del Kyle Reese original, y aquí funciona como el personaje que está presente en los mejores momentos. En los momentos cómicos, en las escenas de acción, incluso en las conveniencias de guión al final de la película. Es un personaje entretenido y siempre termina destacando. Por último, debo hablar de John Connor, personaje que, en un giro de guión, inesperado entre comillas porque te lo dicen en el tráiler, se transforma en el villano. Mucha gente se molestó con esto y se entiende el porqué. ¿Cómo vas a convertir a John Connor en el villano? Pero pienso que la película da una explicación coherente del porqué. En las escenas del futuro, Skynet le monta una trampa a John, justo cuando envía a Kyle Reese al pasado. Cuando lo vemos por segunda vez, se nos revela que John ha sido convertido en un Terminator, y que ahora está del lado de Skynet. No es un giro de guión que nos guste, pero es coherente. Skynet con una tecnología súper avanzada convierte toda su biología en una máquina y es natural que lo tenga controlado. Es un villano genérico pero funcional para la historia. Como verán, es una película que no te termina de convencer, pero aún así, no es una película mal filmada ni tampoco mal escrita. Lo que pasa es que a simple vista parece un disparate porque realmente esta cinta no se hizo para continuar con la saga de Terminator, sino que lo que pretendían hacer era una película nueva sin más, una película que sirviera de base para una presunta renovación de Terminator, e innovar en sus fórmulas. No sale del todo bien, porque es una película que se aleja demasiado del espíritu de Terminator, cambia su tono y solo mantiene el fanservice. Y la termina convirtiendo en una versión aún más infantilizada de Terminator 2. A tal nivel que, incluso al final de la película resulta que la intención de hacer una trilogía de esto, consistía en hacer algo así como las aventuras de Sarah Connor, y su Terminator viejito. Viajarían por el tiempo a gusto cambiando líneas temporales y haciendo lo que les da la gana sin rumbo, algo así como Doctor Who, pero protagonizada por los personajes de Terminator. Matando toda la esencia original de esta saga, convirtiéndola en una saga de aventuras. Es tanto así que es la única película donde el T-800 sobrevive. La nueva trilogía que pretendían hacer con este concepto, iba en esa dirección. Incluso se rumora la posibilidad de que se pretendía hacer una serie de televisión. Pero la idea finalmente fue descartada cuando vieron la pobre recepción de la audiencia. ¿De verdad James Cameron aprobó esta película? ¿O solo se dejó seducir por las referencias? Dejarse seducir se entiende, pero tomarla en serio. Gracias precisamente a eso, nació la otra película después de esta. Pero ya habrá tiempo de hablar de eso. En aspectos técnicos la película es sólida. Visualmente luce muy bien y a veces la fotografía muestra facetas interesantes. Los efectos especiales están bien la mayor parte del metraje, en especial las escenas del futuro. Aunque el excesivo uso de CGI, que esta es la primera película de la saga que no usa efectos prácticos para recrear a los Terminators, lucen visualmente falsarios en algunas ocasiones, como en las escenas totalmente metálicas del T-3000, el Terminator en que se convierte John Connor. Las actuaciones están muy bien en general con un reparto repleto de caras conocidas y que cumplen con sus roles. La banda sonora a cargo del compositor, Lorne Balfe, es decente, me parece mejor que la anterior y funciona bien para lo que exige la película. En conclusión, Terminator Genesis no es la clase de película que quisiera ver de Terminator. Pero debo reconocer que no es un mal producto. Es una película rara y un poco disparatada en sus propuestas. Pero sería mentira de mi parte decir que no es una película entretenida. Tiene buenos momentos que, aunque no son memorables, cinematográficamente funcionan bien. No tiene una dirección brillante, ni realmente destacada, ni atmosféricamente compleja, ni tampoco es una película que me emocione demasiado. Pero es una película decente y divertida, y creo que para verla esa es la clave, no te la tienes que tomar en serio porque incluso la misma película no se toma del todo en serio. Terminator Genesis para mí es consecuencia del mismo problema que sufrió Star Wars con su última trilogía. Las críticas feroces que recibió la trilogía de precuelas, provocaron que los productores hicieran un refrito de las viejas películas, no tomaran riesgos y al final hicieron un disparate que encima era repetitivo y sin alma.
Esta película es algo así, sufrió del mismo efecto que sufrió la trilogía de Disney de Star Wars, con críticas feroces a Terminator 3, y se limitaron a hacer una película fanservice con la esperanza de contentar a los fans, ignorando toda posibilidad de adaptar la guerra contra las máquinas, y volver a hacer lo mismo que las dos primeras, pero con un tono más mainstream. Hasta parece que se hizo para contentar a James Cameron, que lleva más de 2 décadas estancado con las películas de Avatar. En cierta manera, a la saga de Terminator, tal como ocurrió con Star Wars, la mataron los mismos fans. Terminator Genesis no me parece mala película, divierte, pero sin duda preferiría que no existiera. Bueno señores, esto sería todo por ahora. Aún queda una película, así que tendré que hacer el esfuerzo por hablar de ella. Así que espero les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión. Chao.